Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Solo nos piden la fuerza presente en 3 elementos, nada más el elemento CE, el elemento DE y el elemento DF, nada más estos 3, ¿vale? Entonces no estamos teniendo la necesidad de calcular todos, solo estos 3. Ok, el día de hoy vamos a ver el método de secciones. El método de secciones sirve para cuando nosotros queremos calcular solo algunos de los elementos y tenemos armaduras grandes. Entonces el método de nodos se utiliza cuando tú quieres conocer todos o la mayoría de los elementos de una armadura. El método de secciones se utiliza cuando tú quieres conocer solo algunos de los elementos. En este caso, solo necesitamos conocer 3. Y entonces el método de secciones va a ser mucho más fácil que el método de nodos, porque para resolver solo 3, nada más tendremos que hacer un proceso en lugar de resolver varios nodos. Por ejemplo, si estos 3 los necesitáramos y quisiéramos hacerlo por el método de nodos, tendríamos que resolver el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Tendríamos que resolver 4 nodos para resolver solo estas 3 barras que nos interesan. Obviamente encontraríamos muchos más valores, pero esos no nos interesan. El método de secciones consiste en lo siguiente. Consiste en que nosotros tenemos que, como su nombre lo dice, establecer secciones, es decir, cortar de manera imaginaria nuestra armadura. ¿Cómo y dónde lo vamos a cortar? Nosotros vamos a cortar nuestra armadura de preferencia en donde tengamos el mayor número de incógnitas que necesitamos. Es decir, en este caso requerimos CE, DE y DF. Entonces, para este ejercicio nuestro corte convendrá hacerlo aquí. Es decir, el corte conviene hacerlo en donde tengamos las incógnitas que queremos o las barras que necesitamos. Nos conviene cortar las barras que necesitamos. Y otra recomendación para el corte será que nos conviene hacerlo máximo pasando por 3 barras. Nos conviene máximo pasando por 3 barras. No quiere decir que no se pueda, se puede hacer pasando por más barras, pero la recomendación será que en la medida de lo posible tratemos de cortar únicamente 3 barras. Generalmente en el método de secciones, cuando cortemos, se nos van a generar mínimo 2 secciones. En este caso, si se fijan, si yo corto ahí donde les marqué, tenemos la sección de la izquierda y la sección de la derecha. El resultado que les vaya a dar, independientemente de la sección que ustedes seleccionen, va a ser el mismo. Es decir, da igual si yo selecciono la parte de la izquierda o la parte de la derecha, la que ustedes quieran, da exactamente lo mismo. La que quieran nos va a dar el mismo resultado. Ahora, generalmente, esto es generalmente porque no siempre, la que nos va a convenir va a ser la que sea más pequeña. ¿Por qué? Porque generalmente la que sea más pequeña va a tener menos fuerzas, menos elementos, entonces va a ser más sencilla. Generalmente va a ser así. En algunas ocasiones no lo es ya muy en particular. Pero en general la más pequeña va a ser la que más nos conviene. Lo primero que tendríamos que hacer para este ejercicio sería determinar las reacciones. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, aquí nos aparecería nuestra fuerza AY y aquí nos aparecería nuestra fuerza AX. Además de esto, aquí nos aparecería nuestra fuerza Y. Rápidamente aquí voy a evaluar AX, que vale 0, nada más para que sea claro para todos, para que ya no tengan dificultad con la parte de los momentos. AX vale 0 porque es la única fuerza en X. Entonces ahora sí voy a hacer la sumatoria de momentos. Miren, la sumatoria de momentos, acuérdense que nosotros podemos elegir dónde hacerla. Siempre va a convenir que sea en donde tengamos alguna incógnita. Es decir, en este caso pues ya no tenemos la incógnita AX, ya nada más tenemos AY e Y. Entonces lo conveniente va a ser hacerlo en A o hacerlo en Y, donde ustedes quieran. Ahora, les platicaba que yo voy a tener que hacer una sección y la sección sería esta. Entonces, si yo voy a hacer esa sección, por ejemplo, lo que me convendría es quedarme con la parte de la izquierda porque está más pequeña, lo que les comentaba. Entonces, la que realmente necesito es AY. Entonces, para obtener AY, lo conveniente será la sumatoria de momentos en Y. Eso será lo conveniente, pero no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Se puede hacer también sumatoria de momentos en A. De cualquier forma, yo también, para repasar, voy a hacer todo completo, voy a sacar AY e Y, pero lo único necesario en este caso es AY. Bueno, entonces para la sumatoria de momentos en Y, yo voy a considerar los momentos en este sentido como positivos, es decir, los momentos que van en sentido contrario a los medidas del reloj. Entonces tenemos que el momento de AY va a ser en este sentido, por lo tanto va a ser negativo. Entonces va a ser menos AY, que multiplica la distancia, que la distancia son estos 4 que tenemos aquí, que en total suman 9.6 metros. El siguiente momento es el momento de esta fuerza. El momento de esa fuerza va a ir en este sentido, que va a ser un momento positivo.
Entonces tenemos más 1, que es la fuerza, que multiplica la distancia, que son 9.6 metros. El siguiente momento va a ser el momento de esta fuerza. El momento de esa fuerza nuevamente va en este sentido, entonces otra vez es positivo. Va a ser más la fuerza, que es 2, que multiplica la distancia, que la distancia es esta que tenemos aquí, que en total será de 7.2 metros. En el que sigue sería el momento que nos genera esta fuerza, que va en este sentido. En este caso también va a ser positivo, entonces va a ser 2, que multiplica a 4.8, que es la distancia, que es esta que está aquí. Luego el que sigue sería el momento que nos genera esta fuerza, que son 2 kilonewtons, también va a ser positivo, multiplica a la distancia, que es 2.4. Y esto tendrá que ser igual a 0. Vale, excelente. Entonces voy a llevar esto para abajo. Tendríamos menos AY, que multiplica a 9.6 más 9.6 más 14.4 más 9.6 más 4.8 igual a 0. Entonces nos quedaría que AY va a ser igual a menos 38.4 entre menos 9.6, que esto nos va a dar de 4 kilonewtons. Aquí es lo único que tenemos que hacer para practicar un poco con la parte de las reacciones. Voy a determinar cuánto vale I, ¿vale? Entonces tenemos que sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y entonces tenemos en la sumatoria de fuerza en Y tenemos AY menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, más I. Y todo esto tiene que ser igual a 0. En la sumatoria de fuerza en Y, acuérdense que son las fuerzas que están en sentido vertical, que son todas estas que acabo de marcar en naranja, ¿vale? Entonces AY ya sabemos que vale 4. 4 menos 1 nos queda 3, menos 2 nos queda 1, menos 2 nos queda menos 1, menos 2 nos queda menos 3 y menos 1 nos queda menos 4. Y si lo pasamos para el otro lado, entonces nos quedaría que I va a ser igual a 4 kilonewtons. Esto que tenemos aquí se tendría que hacer independientemente de que hacemos por el método de nodos o por el método de secciones. Esta parte es igual para los dos métodos, solo determinamos las reacciones y es exactamente lo mismo. Ahora sí, vamos a pasar al método de secciones. Entonces en el método de secciones les comentaba yo lo siguiente, les comentaba que como solo ahorita necesitamos estos tres, este y este, pues entonces vamos a hacer un corte justo ahí. Recuerden que la recomendación es cortar máximo 3 y los que nos interesan. Entonces cortamos aquí. Les recuerdo que el hecho de cortar ahí nos genera la sección de la izquierda y la sección de la derecha. Podemos trabajar con cualquiera de las dos y el resultado será exactamente el mismo, ¿vale? Yo voy a trabajar con la sección de la izquierda, esto nada más porque es un poco más sencilla porque tiene menos elementos que la sección de la derecha. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es un diagrama de cuerpo libre solamente de esta sección, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Voy a dibujar la sección. Acuérdense que esto tiene que ser esquemático, no es necesario que esté muy bien hecho, con que se entienda qué significa. Tenemos el punto A, el punto B, el nodo C y el nodo D. Y ahí voy a colocar todas las fuerzas que tenemos que poner. Es decir, tenemos la reacción en A que nos salió que valía 4. Tenemos la fuerza externa de 1 y tenemos la fuerza externa de 2. Los elementos internos no es necesario ponerlos, si quieren ponerlos está bien, si no quieren ponerlos no es necesario, con que se entienda lo que estamos haciendo. Y lo que tenemos que agregar son las barras que cortamos. Cada una de las barras que cortamos la cambiamos por una fuerza. Todas las barras que cortamos, en este caso cortamos 3 barras, la vamos a cambiar por una fuerza. Entonces tenemos esta, esta y esta. Entonces las cambiamos por 3 fuerzas. Aquí en las fuerzas aplica lo mismo que aplicaba en los nodos. Si yo supongo la fuerza hacia el nodo, esto quiere decir que le estoy suponiendo a compresión. Si yo la supongo hacia afuera, quiere decir que le estoy suponiendo a tensión. De la misma manera que en los nodos yo voy a estar suponiendo todas a tensión, porque en eso quedamos, ¿vale? Entonces aquí tenemos que esta sería una incógnita que sería CE. Luego tendríamos esta otra incógnita que sería DE. Luego tendríamos esta otra incógnita que sería DF. La figura esa que está ahí en negro representa esto que está aquí. Y nosotros cortamos aquí, donde está la línea azul. Cada una de las barras que cortamos, es decir, cortamos 1, 2, 3 barras, ahí las marqué. Cada una de las 3 barras la vamos a sustituir por una fuerza. Entonces, en lugar de la barra DF, vamos a poner una fuerza. Esta es la barra DF y vamos a poner una fuerza, que sería esta, que es DF. En lugar de la barra DE, que es esta, vamos a poner una fuerza y sería esta, que sería DE.
En lugar de poner esta barra, vamos a poner una fuerza y sería esta, que sería CE. Todas yo las puse en tensión. Acuérdate que aquí vale lo mismo que en nodos, tú puedes suponerlas a compresión o suponerlas a tensión o incluso suponerlas combinadas. La recomendación será, por lo menos ahorita que estamos apenas viendo estos temas, suponerlas todas siempre o a tensión o a compresión. Y entonces aquí, ya que hicimos el corte, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer equilibrio de cuerpo rígido. En equilibrio de cuerpo rígido tenemos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Generalmente lo conveniente, igual que en equilibrio de cuerpo rígido, será empezar por sumatoria de momentos igual a 0, ¿vale? La sumatoria de momentos, acuérdense que va a ser conveniente hacerla en donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. Para este caso en particular, pues si se fijan, uno de los puntos que más nos conviene es el punto D. No es el único, existen otros. Por ejemplo, también podríamos hacer sumatoria de momentos en E. Nada más que como E ahorita está fuera de lo que tenemos aquí dibujado, pues prefiero no hacerlo para no confundirlos. Sí se puede hacer, en ocasiones es más fácil hacerlo así. En este caso da lo mismo, entonces voy a hacer sumatoria de momentos en D. En la sumatoria de momentos yo nuevamente consideraré los momentos como positivos, como los momentos que van en este sentido, y entonces tendremos lo siguiente. Vamos a tener los momentos en D. Recuerden que entonces en D voy a colocar un punto y vamos a ver todas las fuerzas que actúan para generar momento alrededor de D. En los momentos en D tenemos el momento que genera esta fuerza, que será un momento que va en este sentido, es decir, negativo, de acuerdo a como yo lo estoy considerando, entonces será menos 4, que multiplica la distancia perpendicular. La distancia perpendicular es de 2.4. Vamos ahora con el siguiente momento, que será el de esta fuerza, que va en este sentido. Entonces ese será un momento positivo. Este momento va a ser positivo y va a ser 1, que multiplica la distancia perpendicular, que es 2.4. La distancia que tienes que ocupar es la que sea perpendicular a la fuerza. Si yo estableciera los momentos de manera vectorial, que queda bastante más claro, lo establecería, por ejemplo, este momento, el de 4 por 2.4, lo establecería de la siguiente manera. Yo tendría que generar el vector R, que va de aquí a aquí. Ese vector R sería menos 2.4 en Y, y tendríamos menos alguna distancia que le voy a llamar, bueno, le voy a poner X, menos X en J, y esto sería producto cruz con nuestra fuerza, que es 4 en J. Entonces, acuérdense de esto, esa sería la distancia. Entonces, formalmente, sí tendríamos que considerar la distancia horizontal y la distancia vertical. Pero ustedes saben que I cruz J, ¿qué nos da? Cruz J nos da K positivo y por este se queda negativo. Entonces nos queda menos 4, que multiplica 2.4 en dirección de K. J cruz J nos da 0. La distancia vertical con una fuerza vertical no genera momento. Entonces es por eso que no la estamos incluyendo. No quiere decir que no exista, sí existe. Si esta fuerza, por ejemplo, aquí acuérdense que estaba AX. Si AX existiera, es decir, si AX valiera 1, vamos a ponerle, entonces sí tendríamos que encontrar esta distancia porque esta es la que se va a multiplicar con esta fuerza. Bueno, me entretuve un poquito, pero creo que es importante eso de entender la parte de los momentos. Tenemos el momento de la fuerza de 4 que nos genera un momento en este sentido que es negativo de acuerdo a como yo lo estoy considerando, que es menos 4 por la distancia perpendicular, que es 2.4. Y tenemos el momento de la fuerza de 1 que va a ser positivo porque va en este sentido de acuerdo a como yo lo estoy considerando, y va a ser por la distancia perpendicular, que también es 2.4 la distancia perpendicular. No consideramos las distancias verticales por lo que acabamos de mencionar. Falta el del CE. Muy bien, esta fuerza genera un momento. El momento que genera es en este sentido, es decir, negativo de acuerdo a como yo lo estoy considerando. Entonces tenemos que es menos CE, perdón, es positivo, ¿verdad? Positivo, sí, así, es positivo de acuerdo a como yo lo estoy considerando. Entonces es más CE, que multiplica a la distancia. En este caso, como la fuerza es horizontal, ¿cuál distancia necesitamos? La fuerza es horizontal, entonces necesitamos la distancia vertical. Entonces, aquí hay un problema con esa distancia. La distancia que les puse en naranja, desde D hasta C, no la conocemos. Entonces, vamos a ver cómo le vamos a hacer para encontrarla. Lo voy a hacer aquí un poquito más grande. Lo que nosotros queremos es saber esta distancia de aquí en naranja. Hay varias maneras de encontrar esa distancia naranja. Desde mi punto de vista, la más sencilla es la siguiente. Yo tengo este triángulo que tenemos aquí, que lo estoy poniendo en azul, ¿vale?
ese triángulo que estoy poniendo en azul lo voy a dibujar acá abajo. Aquí está el punto B, el nodo B, aquí está el punto J y aquí llega a un punto que no tenemos nombre. Ese triángulo que está en azul yo lo seleccioné porque ya sabemos todo. Ya sabemos que tiene de base 9.6 y probablemente no lo identifiquemos rápido, pero la altura está dada como 2.62 menos 0.46, ¿vale? Que es este y este. Entonces tiene una altura de 2.16. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo la posibilidad de formar este triángulo que estoy poniendo aquí, chiquito, en rosa. El triángulo que está ahí, chiquito, en rosa, tiene la ventaja de que es un triángulo semejante a el triángulo azul. El triángulo rosa está formado por el punto B, el punto D y abajo tenemos un punto que no tiene nombre, ¿vale? El triángulo azul y el triángulo rosa son semejantes. ¿Cuál es la situación? Que del triángulo rosa yo sé que la base es de 2.4, pero la altura nosotros no sabemos cuánto es, entonces le voy a colocar que es X. Utilizando triángulos semejantes tendríamos que X entre 2.4 va a ser igual a 2.16 entre 9.6. Entonces tendríamos que, si despejamos X, va a ser igual a 0.54. Voy a hacer aquí un acercamiento para checar lo que tenemos. Si se fijan aquí, nosotros utilizamos el triángulo rosa, que el triángulo rosa es este que acabo de poner aquí. Y del triángulo rosa determinamos el valor de la altura. Pero a mí no me sirve exactamente la altura del triángulo rosa, sino que lo que yo quiero es la altura desde D hasta C. Pero si se fijan, la altura desde D hasta C va a ser la altura del triángulo rosa más esta altura en verde que ya conocemos que es de 0.46. Entonces ese 0.46 y la altura del triángulo rosa es de 0.54. Entonces tenemos que la altura en naranja ¿de cuánto es? Es de 1 metro. Entonces nosotros ya tenemos esa distancia que necesitábamos para nuestro momento. Voy a regresar aquí a la sumatoria de momentos. Entonces en la sumatoria de momentos se va a multiplicar a la distancia, que la distancia nos salió que era de 1. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Tenemos lo siguiente, tenemos que si nosotros simplificamos ahí esto, nos saldrá que menos 7.2 más C es igual a 0, entonces tendremos que C 7.2 kilonewtons. Nos salió positivo, el hecho de que nos salga positivo quiere decir que va en tensión. Bueno, ya acabamos la sumatoria de momentos, entonces ahora seguiría sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Lo voy a poner acá abajo. En este caso, si se fijan, tanto en X como en Y tenemos las mismas incógnitas, es decir, tenemos DE y DF en ambos. Por lo tanto, da igual por la que queramos comenzar. Podemos hacer sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, da exactamente lo mismo. Entonces voy a comenzar yo por sumatoria de fuerza en X igual a 0. En la sumatoria de fuerza en X, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza CE, esta va toda completa en X, más la componente DE. Para la componente DE, ¿qué tenemos que hacer? Si se fijan, nosotros necesitamos un triángulo, déjenme y lo pongo aquí, lo voy a poner ahí más o menos, lo voy a hacer en naranja. Este triángulo naranja, nosotros no sabíamos cuánto valía la altura, pero ahora ya la sabemos. Ya sabemos que la altura vale 1 porque lo acabamos de calcular, ¿se acuerdan? Entonces vale 1 y la base vale 2.4. Entonces tenemos que la hipotenusa es de 2.6. Entonces para nuestra componente horizontal va a ser igual a 2.4 entre 2.6 que multiplica a D. Y tenemos ahora para nuestro elemento DF, teníamos nosotros ya el triángulo que hace rato calculamos, el triángulo azul, que 9.6 y 2.16. Acuérdense que podemos usar este triángulo porque ya tenemos sus lados y tiene la misma inclinación que el elemento DF. Entonces 9.6 al cuadrado más 2.16 nos quedaría una hipotenusa de 9.84, ¿vale? Entonces voy a estarle yo colocando aquí que nuestra componente horizontal de DF va a ser 9.6 entre 9.84 DF. Esta sumatoria de fuerza en X tendrá que ser igual a 0. De aquí pues podemos sustituir el valor de CE y simplificar, y entonces aquí tendríamos que 7.2 más 2.4 entre 2.6, esto nos daría de 0.92 DE, y 9.6 entre 9.84, esto nos daría 0.98 igual a 0, ¿vale? Entonces tendríamos que despejar alguna. Yo voy a despejar DF y tenemos que DF va a ser igual a
menos 0.92 de E menos 7.2 entre 0.98. Entonces aquí ya tenemos nuestro despeje de DF. Voy ahora a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que sumar todas las fuerzas que estén en Y. Acuérdense ya nada más de este diagramita. Entonces tenemos la fuerza de 4 menos la fuerza de 1 menos la fuerza de 2 menos la componente de DE. Para la componente de DE voy a usar el triángulo naranja. Entonces tenemos menos 1 entre 2.6 veces DE. Y tenemos la componente de DF que es positiva, que es más la componente de DF que será 2.16 entre 9.84. Y esto multiplica a DF. Entonces vamos a estudiar nosotros el valor de DF. Entonces nosotros tenemos que es 1 menos 0.38 DE más 0.22 que multiplica a DF, que DF vale lo que tenemos ahí arriba, que es menos 0.94 DE menos 7.35. Y entonces aquí ya nada más tendríamos que simplificar. Y entonces de aquí despejamos DE y obtenemos que va a ser igual a 0.62 entre menos 0.59. Y aquí tenemos que es 1.05 negativo kilonewtons. Tenemos el valor de DE. Para encontrar el valor de DF, pues nada más sustituimos esto en esta ecuación, ¿vale? Entonces ya sustituimos el 1.05 por 0.94 y eso nos queda positivo, menos 7.35, y eso nos quedará de que DF también sale negativo y es de menos 6.36. Entonces ya nada más aquí, pues lo único que habría que hacer sería expresar nuestros resultados. Recuerden, de la misma manera que lo teníamos antes, los signos solo significan algo para mí porque yo lo supuse de cierta manera. Entonces tenemos que DE va a ser 1.05 kilonewtons a compresión. Tenemos que DF va a ser 6.36 kilonewtons a compresión. Y tenemos que CE va a ser 7.2 kilonewtons a tensión. Estos serían nuestros resultados de acuerdo a lo que hicimos ahorita. Bueno, si se fijan ustedes, si nosotros hubiéramos querido hacer esto por el método de nodos, tuviéramos tenido que resolver primero el A, luego el B, luego el C y luego el D. Es decir, tuviéramos tenido que resolver 4 nodos. Y se fijan ahorita, pues nada más hicimos una vez equilibrio de cuerpo rígido y con eso tuvimos nuestros resultados. Esto es solo en casos donde solamente estos tres nos interesan. Una cosa importante es que el método de secciones y el método de nodos se puede combinar. Es decir, no hay ninguna regla que yo solo tenga que usar un solo método. Y también el método de secciones se puede usar varias veces. Por ejemplo, si yo quisiera estos tres y estos tres, puedo hacer dos cortes. Es decir, ahorita ya hicimos el primer corte, que sería este, y el siguiente corte sería este de acá, y no hay ningún problema. O también podemos hacer el primero como un corte, y si yo quiero esos otros tres, pues puedo resolver ahora este nodo y este nodo, por ejemplo. El corte puede ser en diagonal, puede ser en vertical, puede ser en horizontal, puede ser en curva. O sea, yo podría hacer, por ejemplo, un corte, si me sirviera, podría hacer un corte así, por ejemplo. Ahí estoy cortando 4, entonces tal vez no sea lo más conveniente, pero podría hacerlo. Podría hacer un corte así, por ejemplo. No sé, un corte así. Si por alguna razón me sirve alguno de esos, sí se pueden hacer. Nada más que generalmente entre el corte tenga más elementos, va a ser un poco más complicado. Aunque en ciertos casos particulares resulta más sencillo hacer cortes que ahorita les estoy diciendo que no se hagan. En ciertos casos muy muy particulares nos conviene hacer ese tipo de cortes extraños. Pero en general, en la mayoría de los ejercicios va a ser un corte recto, ya sea vertical, horizontal o inclinado.